Mi marido se burlaba de mí por no tener dinero, así que se lo quité todo a él y a sus amigos, que... Las luces del gran salón reflejaban el lujo desmedido que Alejandro adoraba ostentar. Invitados de alto perfil brindaban con copas de champán importado, mientras la música envolvía la atmósfera con una elegancia calculada. Entre todos, Valeria se sentía como una intrusa en su propia vida. Su vestido, elegido por Alejandro, era deslumbrante, pero no podía ocultar la verdad, ella era apenas un accesorio en la vida de su marido. Durante años, había soportado el desprecio disfrazado de bromas y el trato condescendiente de sus amigos. Sin embargo, aquella noche, la humillación alcanzaría un nivel inimaginable. «Y dime, Valeria», preguntó uno de los socios de Alejandro con una sonrisa maliciosa, «¿qué se siente vivir con todo este lujo sin haber ganado un solo centavo por ti misma?». El comentario desató una carcajada colectiva. Alejandro, en lugar de defenderla, se unió a la burla. «No la presionen, muchachos. A Valeria le gusta vivir bien sin complicarse la vida. No tiene cabeza para los negocios». El rubor de la vergüenza tiñó sus mejillas, pero más que eso, fue la rabia lo que empezó a hervir en su interior. Hasta ese momento, había aceptado su papel en silencio, pensando que su amor por Alejandro algún día la haría digna de su respeto. Pero no. Él la veía como un adorno, algo bonito para exhibir, pero sin voz ni valor propio. Las risas resonaban como cuchillos clavándose en su orgullo. En ese instante, supo que no podía seguir viviendo así. No después de esa noche. Mientras los invitados se distraían con un brindis en honor al éxito de Alejandro, Valeria se retiró discretamente. Necesitaba un momento para recuperar el aliento, para contener las lágrimas que amenazaban con traicionarla. Pero el destino tenía otros planes. Pasando por el estudio de su esposo, escuchó su voz junto a la de sus socios. No era una conversación cualquiera. Alejandro hablaba de una herencia mal administrada, de un negocio sucio que les dejaría una fortuna. Y lo peor, lo hacían con una arrogancia desmedida, como si la impunidad estuviera de su lado. Todo está planeado. El dinero está casi en nuestras manos, decía Alejandro con satisfacción. En unos meses, seremos más ricos de lo que ya somos, y nadie podrá hacer nada para evitarlo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Sería posible que esta fuera su oportunidad? Todo este tiempo había sido la mujer ignorada, la que no era lo suficientemente astuta para entender los negocios. Ellos jamás la verían venir. Su respiración se aceleró. Lo que había escuchado podía cambiarlo todo. No sería más la esposa humillada, no sería más la sombra de Alejandro. Esa misma noche, entre la rabia y la humillación, nació algo nuevo dentro de ella. La mujer que hasta ese momento había sido pasiva, estaba muerta. Valeria despertó con una determinación que nunca antes había sentido. No más sumisión. No más ser la esposa trofeo. Esa humillación pública le había enseñado que Alejandro nunca la respetaría. Pero había algo aún más valioso que recuperar su dignidad, su revancha. Durante años, había vivido a la sombra de su esposo, permitiendo que él dictara cada aspecto de su vida. Ahora, ella dictaría las reglas. La diferencia es que Alejandro no sabría que estaba jugando. Los días siguientes fueron dedicados a un solo propósito: observar, aprender y esperar. No podía actuar con rabia, no podía cometer errores. Alejandro y sus amigos estaban en medio de una negociación con tierras que habían conseguido de manera dudosa. Había documentos, había nombres, había un entramado de corrupción que ellos creían hermético. Pero lo que no sabían es que Valeria había sido subestimada toda su vida. «Cariño, ¿qué harás hoy?», preguntó Alejandro sin levantar la vista de su celular. «Pensaba salir a almorzar con Mariana», respondió ella con voz dulce. «¿Mariana?». Alejandro la miró de reojo, sorprendido. «Qué raro. Siempre dijiste que no te caía bien». Valeria sonrió con dulzura. Que Alejandro pensara que ella era incapaz de cambiar de opinión le convenía. «Las cosas cambian, amor. Quizás me equivoqué con ella». Mariana era la esposa de uno de los socios de Alejandro, un hombre tan ambicioso como él. Era superficial y habladora, una mujer que adoraba la ostentación y el chisme. Y en su afán de presumir lo que sabía, podría convertirse en una fuente de información invaluable. En un almuerzo cuidadosamente planeado, Valeria escuchó con paciencia mientras Mariana alardeaba sobre el estilo de vida que su esposo le daba. Entre comentarios sobre viajes y ropa de diseñador, surgió el tema que Valeria esperaba.
Por supuesto que estas tierras serán nuestra mayor inversión. Luis dice que nadie más sabe cómo manejarlas. Pobres idiotas los que las vendieron, ni siquiera tenían idea del valor real. Valeria mantuvo su expresión serena, pero su mente trabajaba rápido. Mariana acababa de soltar algo clave. No era solo una transacción millonaria, era una oportunidad para que Alejandro y su grupo hicieran fortuna explotando a personas ingenuas. Me encantaría aprender de eso. Tal vez Alejandro podría explicarme un poco más, dijo Valeria con tono despreocupado. Ay, no creo que quiera hablar de eso. Rió Mariana. Dice que las mujeres no entendemos de negocios. Ese fue el empujón que Valeria necesitaba. Si Alejandro creía que ella era incapaz de comprender, jamás vería venir lo que estaba por hacer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Esa misma noche, después de asegurarse de que Alejandro dormía, Valeria revisó su celular. Sabía su contraseña. No era la primera vez que él se enredaba con otra mujer y, en el pasado, había aprendido a descifrar sus claves. Pero esta vez no buscaba infidelidades. Buscaba información sobre la negociación. Y la encontró. Cifras, fechas, nombres. No entendía todo lo que leía, pero sabía que, en las manos correctas, estos datos podían ser letales. Necesitaba a alguien con conocimientos legales, alguien que pudiera orientarla sin levantar sospechas. Sabía exactamente a quién acudir. Valeria nunca había sido una mujer que pidiera favores, pero sabía que no podía hacer esto sola. Lo que tenía en sus manos era demasiado grande, demasiado peligroso. Un error y Alejandro destruiría su vida. Necesitaba a alguien inteligente, discreto y, sobre todo, con razones para ayudarla. Y solo había un nombre en su mente, Enrique. Había pasado años sin verlo, pero en su infancia, él había sido más que un amigo de la familia. Su madre le había salvado la carrera. Cuando nadie más apostaba por él, ella lo había apoyado financieramente hasta que se convirtió en el abogado prestigioso que era ahora. Un favor que Enrique jamás había olvidado. Cuando Valeria llegó a su despacho, él la miró con una mezcla de sorpresa y precaución. Vaya, pensé que habías desaparecido del mapa, comentó, apoyándose en su escritorio. Estaba ocupada siendo la esposa perfecta, respondió ella con ironía. Enrique soltó una carcajada. ¿Y ahora me buscas? Dime, Valeria, ¿en qué lío estás metida? Ella no se anduvo con rodeos. Sacó su celular, le mostró los documentos y explicó todo lo que sabía. Enrique pasó de la incredulidad a la preocupación. Esto no es solo una transacción sucia, Valeria. Es un golpe perfectamente estructurado. Si te descubren... No voy a ser descubierta, lo interrumpió. Solo dime si hay una forma de usar esto a mi favor. Enrique suspiró, masajeándose la sien. Sabía que no iba a convencerla de detenerse. Valeria no era la misma joven ingenua de antes. Había algo en su mirada, determinación. En los contratos de estas compras hay cláusulas que pueden ser usadas en su contra, explicó. Pero lo que más me preocupa es que los documentos deben ser firmados por todas las partes. Si una sola firma falta o se altera, la operación se desploma. La información golpeó a Valeria como un rayo. Eso significaba que había un punto débil. Entonces dime, Enrique, ¿cómo puedo hacer que una firma desaparezca? Depende. Si sabes cuál de ellos tiene más miedo de meterse en problemas, quizás puedas convencerlo de dar un paso atrás. Valeria sonrió. Sabía exactamente quién era el eslabón más débil. Andrés, el socio más joven y menos experimentado del grupo. Un hombre con ambiciones, pero también con demasiadas inseguridades. Déjame adivinar, ya tienes un plan, dijo Enrique, cruzándose de brazos. Digamos que tengo una idea. Pero necesito que me digas hasta dónde puedo llegar sin cruzar la línea de lo ilegal. Enrique la miró con una mezcla de admiración y temor. Si Alejandro la había subestimado, no tenía idea del error que estaba cometiendo. Si lo que quieres es justicia, te ayudaré. Pero si esto es solo venganza, Valeria, piénsalo bien, porque cuando empieces, no podrás dar marcha atrás. Ella lo miró fijamente. Enrique, yo ya empecé. Si había algo que Alejandro siempre había valorado en su círculo,
era la lealtad de los hombres y la sumisión de las mujeres. Las esposas eran decoraciones, jamás una amenaza. Y Valeria iba a usar eso a su favor. Si quería que su plan funcionara, tenía que acercarse más a los negocios de su marido sin levantar sospechas. La clave estaba en hacerle creer que, después de tantos años, por fin estaba lista para ser la esposa que él siempre quiso. Alejandro, estuve pensando, dijo una noche mientras cenaban en su lujosa casa. Quizás tengas razón, he estado perdiendo el tiempo. Debería aprender sobre inversiones, sobre el mundo de los negocios. Alejandro la miró sorprendido y luego soltó una risa burlona. ¿Tú? ¿Negocios? Sí, ¿por qué no? Respondió ella con dulzura, fingiendo inseguridad. No quiero ser solo la mujer que gasta tu dinero. Él sonrió con superioridad y bebió un sorbo de vino. Está bien. Te enseñaré, aunque dudo que entiendas mucho. Perfecto. Alejandro jamás sospecharía de una esposa obediente que, por fin, aceptaba su lugar. Las siguientes semanas, Valeria fingió un interés genuino por los movimientos financieros de su esposo. No era fácil. Escuchar a Alejandro alardear sobre cómo manipulaba contratos y explotaba vacíos legales la llenaba de rabia. Pero debía contenerse. Cada sonrisa falsa, cada sentimiento, cada pregunta fingidamente inocente eran parte de su estrategia. Y mientras tanto, iba recopilando información valiosa. El problema era Mariana. La mujer empezaba a sospechar. Valeria, querida, no me lo tomes a mal, pero últimamente te veo, diferente, comentó con su tono arrogante mientras tomaban café en un club exclusivo. Antes no te interesaban estas cosas. Supongo que estar casada con un hombre exitoso me ha hecho querer ser mejor, respondió Valeria con una sonrisa impecable. Mariana la miró con recelo. ¿O acaso quieres algo más? Maldita mujer. Era más astuta de lo que parecía. Valeria cambió de tema rápidamente, pero supo que debía actuar antes de que Mariana convenciera a Alejandro de que algo no cuadraba. Necesitaba una prueba. Algo que le diera el control absoluto. Y entonces, un día, lo encontró. En el despacho de Alejandro, entre papeles sin importancia, había un documento diferente. Un contrato. Fechas, cifras, nombres, la negociación de la que Alejandro tanto hablaba estaba ahí. Valeria fotografió cada hoja con manos temblorosas. Si alguien la descubría, su plan terminaría antes de empezar. Cuando guardó el teléfono y salió del estudio, se cruzó con Alejandro en el pasillo. ¿Qué hacías ahí?, preguntó él con el ceño fruncido. Valeria sonrió. Buscaba mi perfume. Creo que lo dejé en tu oficina. Alejandro la miró unos segundos, y luego se rió. Dios, Valeria, eres despistada hasta para eso. Sí, amor. Y justo eso te va a destruir. Valeria sabía que no podía lanzarse directamente al ataque. El secreto del éxito estaba en la paciencia. Antes de hundir a Alejandro, tenía que probar hasta qué punto podía manipular su dinero sin levantar sospechas. Una pequeña jugada, algo sutil. Si funcionaba, significaba que su plan podía avanzar sin riesgo. Si no, bueno, tendría que encontrar otra estrategia. Con la ayuda de Enrique, creó una cuenta en el extranjero. Un pequeño resguardo. Solo necesitaba desviar una cantidad mínima, algo insignificante en comparación con las sumas millonarias que Alejandro manejaba. Si ni siquiera se daba cuenta, eso significaba que tenía la puerta abierta para lo que vendría después. La primera transferencia fue de una cantidad ridículamente baja en comparación con los números que Alejandro movía. Un monto que cualquier persona rica ni siquiera notaría. Y durante una semana, todo pareció normal. Pero entonces Alejandro dijo algo que la hizo contener la respiración. Parece que hubo un pequeño error en los balances, mencionó una noche, mientras bebía su whisky habitual. Nada grave, pero quiero revisarlo. Valeria mantuvo la calma. No podía permitirse dudar. ¿Un error? Qué raro. ¿Y si fue un simple descuido contable? Seguramente, dijo Alejandro, encogiéndose de hombros. Pero igual haré que alguien lo revise. Mierda. Valeria no estaba en peligro todavía, pero era suficiente para hacerla reconsiderar su estrategia. Necesitaba moverse con más cautela. No podía permitirse otro desliz. Lo peor era que Mariana seguía con sus sospechas. Esa mujer no se callaba nunca. No me lo tomes a mal, Valeria,
Pero últimamente estás demasiado interesada en las cuentas de Alejandro, le dijo un día, entre sorbo y sorbo de su café ridículamente caro. Antes apenas te importaba el negocio. Ahora te veo más presente. Valeria sonrió con dulzura. Aprender nunca está de más. Además, Alejandro parece disfrutar enseñándome. Mariana entrecerró los ojos. No estaba convencida. Esa misma noche, Valeria le envió un mensaje a Enrique. Había que ser más cuidadosos. Casi nos descubren, le escribió. Entonces mueve el dinero en sumas más pequeñas. Gotas en un océano, Valeria. Que no puedan ver la diferencia. Y eso hizo. Pequeñas cantidades, casi imperceptibles. Un flujo constante, pero silencioso. Hasta que llegara el momento del golpe real. Pero entonces Alejandro dijo algo que hizo que su corazón se detuviera. Voy a investigar quién está filtrando información sobre las cuentas. No confío en nadie. El aire en la casa se volvió más pesado. Alejandro estaba inquieto, paranoico. La idea de que alguien dentro de su círculo pudiera traicionarlo lo volvía loco. Y lo peor era que tenía razón. Voy a revisar cada transacción de los últimos meses, le dijo una noche a Valeria, con el ceño fruncido y su whisky en la mano. No confío ni en mis propios socios. Ella fingió sorpresa. No podía permitirse reaccionar demasiado rápido. ¿Crees que alguien te está robando? No lo sé, resopló él, cansado. Pero si lo descubro, lo haré pagar. Valeria mantuvo la compostura, pero sabía que estaba caminando en la cuerda floja. Había hecho bien en fraccionar las transferencias. No podía detenerse ahora, pero tenía que ser más astuta. Alejandro no podía sospechar de ella. Para distraerlo, decidió jugar una nueva carta, Andrés. El socio más joven del grupo, el que siempre buscaba la aprobación de los demás. El que era débil. Alejandro dice que hay problemas con las cuentas, comentó Valeria en un almuerzo con Andrés, fingiendo preocupación. Me da miedo que estén metiéndolo en algo sucio. Andrés se tensó. Era un hombre ambicioso, pero no estúpido. ¿Alejandro te contó algo? No mucho, pero se lo ve diferente. Como si temiera que alguien lo estuviera traicionando. El rostro de Andrés palideció ligeramente. Ese era el punto débil que Valeria buscaba. No sé, Valeria, últimamente todo ha sido más tenso entre los socios. ¿Por qué? Preguntó ella, con la inocencia bien ensayada de quien parece no saber nada. Andrés dudó, pero finalmente habló. Porque, como todos en ese círculo, quería impresionar. Alejandro está desesperado por cerrar el trato con las tierras. Si algo sale mal, perderá más de lo que está dispuesto a admitir. Valeria casi sonrió. Eso significaba que el tiempo jugaba a su favor. Alejandro estaba tan obsesionado con asegurarse de que la negociación se concretara, que nunca imaginaría que el peligro estaba dentro de su propia casa. Pero Mariana no dejaba de ser una amenaza. Te vi hablando mucho con Andrés, le dijo un día, con ese tono venenoso que ocultaba una sonrisa falsa. Qué curioso. No sabía que tenían tanto en común. Valeria se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Alejandro me ha estado enseñando sobre inversiones, y Andrés parece saber mucho. No tiene nada de malo aprender, ¿no? Claro, respondió Mariana, estudiándola con los ojos entrecerrados. Pero no te confundas, querida. Jugar con fuego puede ser peligroso. Lo que Mariana no sabía era que Valeria ya estaba en el fuego, y pensaba convertirlo en un incendio. Lo que comenzó como un simple movimiento estratégico, poco a poco se convirtió en un juego peligroso. Andrés era joven, inseguro, pero con una ambición que lo hacía fácil de manipular. Y Valeria supo que no necesitaba mucho para ganarse su confianza. Bastaba con darle lo que más deseaba, atención. Eres más inteligente de lo que los demás creen, le dijo una noche, después de una cena con el grupo de socios. ¿Tú crees? Andrés sonrió, un poco sorprendido. Por supuesto, respondió Valeria, acercándose sutilmente. Alejandro siempre actúa como si fuera el único que sabe tomar decisiones, pero yo veo algo en ti. Algo que los demás no ven. Andrés tragó saliva. Ella lo tenía donde quería. Empezaron a hablar más seguido. Encuentros casuales, mensajes discretos. Valeria no coqueteaba abiertamente, pero sabía cómo hacer que Andrés se sintiera especial. Sabía lo que él quería escuchar.
Si Alejandro confiara más en mí, todo sería diferente, le confesó Andrés en una de sus conversaciones. Quizás es hora de que tomes el control por ti mismo, susurró Valeria, observando su reacción. Andrés estaba cayendo, y lo peor era que no parecía notar que ella lo estaba empujando. Pero había un problema. Mariana. Cariño, no quiero meterme donde no debo, dijo Mariana a Alejandro una noche, mientras él revisaba unos papeles, pero he visto a Valeria muy cercana con Andrés. Alejandro levantó la mirada, distraído. ¿Y qué con eso? Solo me parece curioso. Antes ni se hablaban, y ahora se ven casi a diario. Alejandro soltó una carcajada. Valeria no es tan lista como para planear algo. Seguramente está aburrida y encontró en Andrés un entretenimiento inofensivo. Increíble. La arrogancia de Alejandro lo hacía ciego. Él mismo estaba permitiendo que su imperio se derrumbara. Lo que Alejandro no sabía era que Andrés ya confiaba en Valeria más de lo que confiaba en él. Hay algo que no debería decirte, dijo Andrés una tarde, con el ceño fruncido, pero creo que Alejandro nos oculta algo a todos. ¿A qué te refieres? Preguntó Valeria con una fingida confusión. Hace poco supe que tendremos que firmar nuevos documentos para la compra de las tierras. Algo cambió en la negociación, pero no nos ha dicho qué. Era la oportunidad que Valeria había estado esperando. Si los documentos debían ser firmados de nuevo, eso significaba que había una puerta abierta para modificar lo que fuera necesario. Y Alejandro ni siquiera lo sospechaba. Lo único que quedaba por hacer era asegurarse de que Andrés estuviera completamente de su lado. Y Valeria sabía exactamente cómo lograrlo. El plan de Valeria estaba a punto de llegar a su clímax. Todo se había reducido a este momento, a esta última jugada. Cada pieza del tablero estaba en su sitio, y ahora solo faltaba que Alejandro y sus socios cayeran en la trampa. No podía haber errores. Una equivocación y todo se vendría abajo. Pero Valeria había aprendido a jugar con el riesgo. Era su adrenalina. Había trabajado con Enrique en la modificación de los documentos durante semanas, asegurándose de que todo pareciera legal, sin fisuras, sin una sola sospecha. Los papeles firmados le otorgarían el control total sobre la fortuna de Alejandro y sus socios. Pero lo más irónico de todo era que ellos mismos se los entregarían en bandeja de plata. La clave estaba en Andrés. Él era la pieza fundamental, el único que podía facilitarle acceso a los documentos sin que Alejandro levantara sospechas. Y Valeria lo tenía comiendo de la palma de su mano. No sé si esto es lo correcto, Andrés paseaba de un lado a otro en el departamento de Valeria, nervioso, incapaz de quedarse quieto. Si Alejandro descubre que hablé contigo sobre esto, podría ser el fin para mí. Valeria lo observó con calma. Ese era el problema de los hombres como Andrés. Querían poder, pero no tenían el temple para conseguirlo. ¿Y por qué tendría que descubrirlo? Respondió ella con una sonrisa impecable, sentándose con la elegancia calculada que había aprendido a perfeccionar. Yo solo quiero ayudarte. Andrés se pasó la mano por el cabello, inquieto. Pero esto no me parece, no sé, Valeria. Me estás pidiendo demasiado. Demasiado. Valeria se inclinó ligeramente hacia él, fijando su mirada en la suya. Andrés, dime la verdad. ¿Crees que Alejandro realmente te valora? Él titubeó. Porque, en el fondo, sabía la respuesta. Yo sí lo sé, lo interrumpió ella con un tono suave, casi hipnótico. Te usa cuando le conviene. ¿Acaso te ha dado el lugar que mereces en la empresa? ¿O siempre te deja como el último en tomar decisiones? Andrés se quedó en silencio. Su mandíbula se tensó, su mirada se oscureció con el resentimiento. Valeria lo había llevado exactamente donde quería. Esto no es justo, murmuró él, apretando los puños. Yo también he trabajado para que este negocio salga adelante. Valeria sonrió levemente. Ese era el empujón que necesitaba. ¿Y entonces, qué vas a hacer? ¿Seguir dejando que te usen? ¿O empezar a tomar el control? Andrés respiró hondo, con los ojos fijos en el suelo. Finalmente, asintió. Ya estaba de su lado. El siguiente paso era organizar la firma de los documentos. Pero Valeria no podía dejar cabos sueltos. Para que todo pareciera natural, preparó un elegante jantar en su casa. Nada demasiado ostentoso, pero lo suficiente para que Alejandro no sospechara. Tenía que parecer una celebración casual.
Alejandro llegó con su arrogancia habitual, rodeado de sus socios y con una copa de whisky en la mano. Ni por un segundo imaginó que su mundo estaba a punto de derrumbarse. ¿Y esta reunión sorpresa?, preguntó, levantando una ceja con diversión. Solo quiero celebrar el éxito de tu negocio, respondió Valeria con una sonrisa impecable. Me hace feliz verte triunfar. Alejandro rió con orgullo. Él nunca sospechó de una esposa que lo admiraba. El ambiente era distendido, lleno de risas y brindis. Y justo cuando todos estaban lo suficientemente relajados, Valeria sacó los documentos. Cariño, ¿no era hoy que tenías que firmar los últimos papeles de la negociación?, preguntó con fingida inocencia. Alejandro la miró sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Valeria fingió una risa despreocupada. Andrés me lo mencionó. Me pareció interesante y, bueno, pensé que sería buena idea terminar con todo hoy y no dejarlo para otro día. Alejandro miró a Andrés, quien evitó su mirada con disimulo. Estaba nervioso, pero no lo suficiente para delatarse. Supongo que tienes razón, dijo Alejandro con un encogimiento de hombros. Es mejor cerrar todo de una vez. Los documentos fueron presentados en la mesa, y uno a uno, los socios fueron firmando. Todos demasiado confiados. Valeria sostuvo la pluma por un segundo antes de firmar. Ese momento lo había esperado por demasiado tiempo. Listo, dijo Alejandro, apoyándose en la silla con una sonrisa satisfecha. Ahora solo queda esperar el dinero. Valeria sonrió. Porque sabía que el dinero ya no era suyo. Cuando la última firma quedó estampada en el papel, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo lo que había planeado durante meses finalmente estaba ocurriendo. Pero entonces, Mariana la miró con suspicacia desde el otro lado de la mesa. Y Valeria supo que no podía cantar victoria aún. Algo le decía que esa mujer no iba a quedarse de brazos cruzados. Valeria despertó al día siguiente con una sensación de victoria recorriéndole el cuerpo. Había ganado. Después de años de humillaciones y desprecios, por fin tenía el control. La transacción ya estaba en marcha, y en cuestión de horas, el dinero de Alejandro y sus socios pasaría a ser suyo. Se vistió con calma, disfrutando el momento. Pero la sensación de triunfo no duró demasiado. Alejandro salió temprano, le informó la empleada de la casa cuando bajó a desayunar. Se veía, alterado. Mierda. Valeria sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Tomó su celular y revisó los movimientos de la cuenta. Todo parecía estar en orden, el dinero aún no se había transferido completamente. Pero había algo que la inquietaba. Alejandro jamás se alteraba sin razón. Su inquietud se convirtió en alarma cuando Enrique la llamó minutos después. Tenemos un problema, dijo sin rodeos. Alejandro ha estado llamando a sus contactos del banco. Creo que algo sospecha. Valeria apretó los labios. Eso no era bueno. No puede hacer nada, Enrique. Él firmó los papeles. Legalmente, todo está en regla. Lo sé, pero, hay alguien más que puede arruinarlo todo. Un escalofrío recorrió su espalda. Mariana. Esa maldita mujer. Siempre demasiado astuta. Justo en ese momento, el teléfono sonó de nuevo. Era ella. Valeria respiró hondo y contestó, fingiendo despreocupación. Vaya, Mariana, qué sorpresa tan temprano. Corta la actuación, Valeria. Sé lo que hiciste. Silencio. No sé de qué hablas, respondió Valeria, fingiendo confusión. No te hagas la ingenua. Anoche, cuando vi tu cara al recoger esos documentos, supe que algo no estaba bien. Así que pedí una copia a Alejandro esta mañana. Y, oh, sorpresa, los contratos fueron modificados. Maldita sea. Voy a contarle todo, dijo Mariana con frialdad. Aún hay tiempo para anular la transferencia. El corazón de Valeria se aceleró. No podía dejar que eso pasara. Escúchame bien, Mariana, su voz se volvió más oscura, más fría. Si abres la boca, me aseguraré de que Alejandro crea que fuiste tú quien lo traicionó. Tengo pruebas de que moviste dinero de las cuentas comunes para tus pequeños caprichos. ¿Qué crees que haría Alejandro si se enterara? Silencio. Ahora la que estaba atrapada era Mariana. ¿Cómo conseguiste eso?, susurró ella, nerviosa. ¿Crees que solo te estaba observando por diversión? Valeria sonrió.
Ahora dime, Mariana, ¿vas a quedarte callada, o prefieres enfrentarte a Alejandro? Hubo una pausa larga, hasta que finalmente, Mariana habló con voz tensa. Eres una perra. Gracias por el cumplido, respondió Valeria con calma. Ahora, haz lo correcto y olvida esta conversación. Colgó. Suspiró con alivio. Pero no podía relajarse aún. Alejandro estaba en movimiento. Si encontraba otra pista, si seguía hurgando demasiado, todo podía venirse abajo. El juego aún no había terminado. Y Valeria tenía que asegurarse de que Alejandro cayera por completo. Valeria no necesitaba pruebas para saber que Mariana no se quedaría de brazos cruzados. La conocía demasiado bien. No era el tipo de mujer que aceptaba la derrota sin luchar. Si Alejandro sospechaba que algo no estaba bien, ella haría todo lo posible por desviar la atención hacia Valeria. La cita llegó antes de lo esperado. Mariana la citó en un restaurante exclusivo, el mismo donde las esposas de los empresarios se reunían a hablar de lujos y traiciones disfrazadas de cortesía. Valeria sabía que la batalla final con Mariana no sería con gritos, ni con amenazas directas, sino con armas mucho más peligrosas, las palabras y el miedo. Cuando llegó, Mariana ya estaba esperándola, con una copa de vino en la mano y los labios pintados de rojo, como si con ello pudiera recuperar el control que estaba perdiendo. Pero su mirada la delataba. No había odio en sus ojos, sino miedo. No creas que me quedaré callada para siempre, susurró Mariana en cuanto Valeria se sentó frente a ella. Su tono era afilado, pero su agarre sobre la copa de vino la traicionaba. Temblaba. Si fueras a hablar, ya lo habrías hecho, respondió Valeria con una calma gélida, acomodándose en la silla con una elegancia estudiada. Mariana exhaló, intentando contener su furia. Sé lo que hiciste. Revisé los documentos. Sabes que puedo destruirte con solo abrir la boca. Ah, sí. Valeria arqueó una ceja, con una sonrisa burlona. ¿Y por qué no lo has hecho todavía? Silencio. Mariana no tenía respuesta. Porque sabía que no podía moverse sin consecuencias. Porque sospechaba que Valeria tenía una carta escondida. Y tenía razón. Si crees que me voy a quedar quieta viendo cómo me arrebatas lo que es mío, te equivocas, susurró Mariana con rabia contenida. Alejandro ya está sospechando. Si le doy la información correcta, aún puedo detener todo esto. Valeria sostuvo su mirada con una sonrisa serena. Lo que Mariana no entendía es que el juego ya estaba perdido. ¿Alejandro está sospechando? Valeria hizo una pausa dramática, fingiendo sorpresa. Eso es interesante. ¿Y qué crees que pasará cuando siga investigando? Cuando se dé cuenta de que la que ha estado robando dinero durante años, eres tú. El color desapareció del rostro de Mariana. ¿De qué demonios estás hablando? Susurró ella, pero su voz ya no sonaba desafiante. Valeria sacó su teléfono y deslizó la pantalla hasta mostrarle una serie de transacciones. Movimientos bancarios. Depósitos que Mariana había hecho a cuentas privadas. Montos grandes. No me mires así, Mariana, Valeria ladeó la cabeza con una expresión casi dulce. Tú no eres la única que sabe conseguir información. Mariana parpadeó, incapaz de procesarlo. Valeria tenía pruebas. Pruebas que, en las manos equivocadas, podrían sepultarla. Esto es una manipulación, murmuró Mariana, intentando recuperar el control. Seguro editaste esos documentos. ¿Y cómo vas a probarlo? Valeria se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Porque yo, en cambio, sí puedo probar cada centavo que moviste sin que Alejandro lo supiera. Mariana se quedó sin palabras. Por primera vez, estaba completamente atrapada. Tienes dos opciones, dijo Valeria, inclinándose hacia ella con un tono bajo, firme. Puedes abrir la boca y contarle todo a Alejandro. Pero en el momento en que lo hagas, recibirás un hermoso regalo, una investigación financiera en tu contra. Mariana tragó saliva. Oh, Valeria sonrió, puedes tomar tu parte del dinero y desaparecer. Sin escándalos, sin guerra. Solo vete. El rostro de Mariana pasó del pánico a la rabia, y luego al agotamiento. Sabía que no tenía salida. Eres una maldita perra, murmuró con veneno. Valeria sonrió. Esa es la diferencia entre nosotras, Mariana. Yo juego para ganar. Mariana cerró los ojos con frustración. No tenía opción. Está bien, susurró finalmente.
Me voy. Valeria sintió una oleada de satisfacción recorrer su cuerpo. El obstáculo más grande estaba fuera del camino. Pero, cuando Mariana se puso de pie para irse, se detuvo un segundo. Y sus palabras fueron un eco de advertencia que Valeria no ignoró. Alejandro no es tan idiota como crees. Tal vez hoy ganaste, Valeria, pero no olvides que un hombre herido es el enemigo más peligroso. Valeria no respondió. Porque sabía que Mariana tenía razón. Alejandro aún no había caído del todo. Y la guerra con él apenas estaba por comenzar. Alejandro nunca había sido un hombre fácil de engañar. Arrogante, sí. Despistado con su esposa, también. Pero cuando se trataba de dinero, su instinto era letal. Y eso era lo que preocupaba a Valeria. No podía bajar la guardia todavía. El golpe había sido ejecutado con precisión quirúrgica. El dinero estaba en su cuenta. Los contratos firmados legalmente aseguraban que la fortuna ya no pertenecía a Alejandro ni a sus socios. Pero ahora venía la parte más difícil, que no la descubrieran antes de que fuera demasiado tarde. Durante días, Alejandro no sospechó nada. Todo parecía normal. Pero Valeria sabía que no duraría. Y no tardó en llegar el primer aviso de que su mundo se derrumbaba. No entiendo qué está pasando, gruñó Alejandro una noche, con el ceño fruncido mientras revisaba su laptop. Algunos inversores se están retirando. Dicen que hay irregularidades en los documentos. Valeria, sentada a su lado, fingió sorpresa. Pero por dentro, sonreía. ¿Irregularidades? ¿Cómo es posible? No lo sé, pero esto no me gusta, respondió él, cerrando la computadora con fuerza. Voy a revisar todo. Algo no cuadra. Ahí estaba. El momento en que Alejandro comenzaría a oler la trampa. Las primeras llamadas llegaron al día siguiente. Su banco. Sus abogados. Sus socios. Todos con la misma pregunta, ¿qué demonios estaba pasando? Señor, hemos detectado movimientos financieros inusuales. Fondos bloqueados. Cuentas congeladas. ¿Cómo que bloqueadas? Alejandro rugió al teléfono. Esa maldita transacción ya debería estar cerrada. Pero no lo estaba. Porque Valeria se había asegurado de que cada paso lo dejara más atrapado. Para cuando Alejandro intentó mover su dinero, era demasiado tarde. Una tarde, después de incontables llamadas y reuniones sin respuestas claras, Alejandro llegó a casa más alterado que nunca. ¿Tú sabías algo de esto? Le espetó a Valeria, lanzando su teléfono contra el sofá. Algo raro está pasando con mi dinero y nadie me da explicaciones. Valeria lo miró con la expresión perfecta, una mezcla de preocupación y confusión. Amor, ¿de qué hablas? No me vengas con eso. Gritó él, pasando la mano por su cabello con desesperación. ¿Los papeles? ¿Las cuentas? Algo está mal y no sé qué es. Pero alguien me traicionó. Valeria sintió un escalofrío. Él estaba cerca. Alejandro, tranquilo. Debe haber una explicación lógica, dijo ella con voz suave, acercándose. Si necesitas ayuda, dime qué puedo hacer. Pero él no la estaba escuchando. Su mundo se derrumbaba, y su rabia aumentaba con cada segundo. Voy a descubrir quién fue, susurró, casi para sí mismo. Y cuando lo haga, voy a destruirlo. Valeria supo, en ese instante, que su guerra con Alejandro acababa de empezar. El ambiente en la casa de Alejandro había cambiado. El eco de su prepotencia había desaparecido. Las llamadas constantes de sus socios se habían reducido a mensajes tensos y reuniones a puerta cerrada. Su imperio se tambaleaba. Valeria lo sabía. Podía sentirlo. Alejandro estaba al borde del colapso, pero aún no entendía lo peor. Hasta esa noche. El sonido de pasos apresurados retumbó en el pasillo. Luego, el estruendo de una puerta abriéndose de golpe. «¿Fuiste tú?» La voz de Alejandro cortó el aire como un trueno. Valeria, que leía tranquilamente en la cama, levantó la vista con la calma de quien ya esperaba el desenlace. No había sorpresa en su expresión. ¿De qué hablas, amor?, preguntó con suavidad, como si realmente no entendiera su furia. Pero él no cayó en la trampa. No esta vez. No juegues conmigo. Rugió Alejandro, con el rostro desencajado. Mi dinero. Mis cuentas. Todo está a tu nombre, Valeria.
Todo. Se quedó de pie, respirando con dificultad, con las manos crispadas en puños, como si quisiera golpear algo. O a alguien. Ese era el momento que Valeria había esperado. Con una lentitud calculada, cerró el libro y lo dejó sobre la mesita de noche. Luego, se levantó. «Oh, Alejandro, qué ironía», dijo con una sonrisa indescifrable. «Siempre dijiste que yo no era lo suficientemente inteligente para los negocios. Parece que estabas equivocado». Los ojos de Alejandro se oscurecieron con un destello peligroso. Nunca en su vida se había sentido tan impotente. «¿Cómo demonios hiciste esto?». Su voz sonó más baja, más densa, como si le costara aceptar la realidad. Valeria dio unos pasos, acercándose a él con la elegancia de una reina que observa a un enemigo caído. El cazador, convertido en presa. Observé. Aprendí. Jugué tu propio juego, pero mejor, su tono era sereno, letal. Mientras tú me ignorabas, yo te estudiaba. Mientras tú creías que tenías el control, yo lo tomaba en silencio. Alejandro tembló de rabia. Todo lo que había construido, todo lo que creía seguro, se había convertido en cenizas en sus propias manos. «Me lo quitaste todo», murmuró, con la voz rota. Valeria ladeó la cabeza, observándolo con una mezcla de satisfacción y desprecio. Por primera vez en su vida, Alejandro estaba indefenso. «No, amor», susurró, acercándose a su oído. «Tú mismo te lo quitaste». Porque al final, su mayor error no fue subestimarla. Fue nunca imaginar que la mujer que humillaba sería la misma que lo destruiría. Alejandro siempre había sido un hombre que caía de pie. La derrota no estaba en su naturaleza. Durante toda su vida, había encontrado la forma de salir adelante, de manipular a quien fuera necesario, de destruir a quien se interpusiera en su camino. No iba a ser diferente esta vez. No iba a dejar que Valeria ganara. Los días siguientes a su caída fueron un infierno. Los bancos le cerraron las puertas, sus socios lo abandonaron, los abogados con los que antes compartía cenas de lujo ahora lo ignoraban. Su apellido, antes sinónimo de poder, se había convertido en una advertencia. Pero Alejandro no se rendía. No podía. «Voy a recuperar todo lo que es mío», se prometió frente al espejo, con los ojos inyectados en furia. Y entonces, tuvo una idea. Si el dinero ya no estaba en sus manos, al menos aún tenía su reputación. O eso quería hacer creer. Convocó a los pocos periodistas que aún le debían favores y les dio lo que querían, un escándalo. Apareció en televisión, en portales de noticias, en programas de entrevistas. Contó su versión de la historia. «Mi esposa me traicionó», declaró con voz grave y expresión de hombre roto. «Me quitó todo con artimañas legales, manipulando documentos a mis espaldas. Me robó». La noticia explotó. El empresario engañado por su propia esposa. Y durante unas horas, Alejandro creyó que tenía el control de nuevo. Hasta que Valeria respondió. Una entrevista, una sola aparición, y lo destruyó por completo. Se sentó frente a la cámara con la misma calma de siempre, vistiendo un traje impecable, proyectando la imagen de una mujer fuerte, una mujer que no tenía nada que ocultar. «No me sorprende lo que está haciendo Alejandro», dijo con un tono casi compasivo. «Siempre ha sido un hombre que no sabe perder. Pero los documentos hablan por sí solos. Él me dio todo lo que ahora poseo. Con su firma. Con su consentimiento». Los periodistas comenzaron a dudar. El público empezó a ver la otra cara de la historia. El golpe final llegó cuando los documentos filtrados aparecieron en los medios. Los contratos firmados por Alejandro. Las transacciones legales. Todo en regla. No había fraude. No había robo. Solo un hombre intentando tapar su propia caída. Los comentarios en redes sociales cambiaron de inmediato. La víctima se convirtió en el villano. ¡Qué patético! Un hombre que no acepta que lo vencieron. Se metió con la mujer equivocada. Alejandro vio su imagen desmoronarse en tiempo real. No solo había perdido su dinero. Ahora había perdido su reputación. Se encerró en su casa, con la ira hirviendo en su interior. Había intentado todo. Y aún así, Valeria seguía un paso adelante. Solo le quedaba una cosa por hacer. Una última jugada. La más peligrosa de todas. Valeria observaba el mundo de Alejandro derrumbarse con la misma paciencia con la que había construido su venganza. Cada golpe que él intentó devolverle, solo aceleró su caída.
Los bancos lo ignoraban. Sus socios lo veían como una carga. Los mismos hombres que antes le reían las gracias ahora ni siquiera respondían sus llamadas. Alejandro siempre se había creído invencible. Hasta que se topó con la mujer que nunca vio venir. Pero Valeria no se detuvo ahí. No se trataba solo de ganar. Se trataba de dejar claro que su victoria era absoluta. Una mañana, mientras revisaba su correo en la nueva oficina que ahora llevaba su nombre, un mensaje de Enrique la hizo sonreír. El banco ha oficializado el traspaso de todas las cuentas a tu nombre. Alejandro está oficialmente arruinado. Valeria cerró los ojos un segundo, disfrutando el momento. El círculo se había cerrado. Pero su mayor satisfacción llegó cuando recibió una llamada inesperada. Señora Valeria, tenemos un visitante en la recepción, dijo su asistente con voz nerviosa. Es Alejandro. Ah, la ironía. El hombre que nunca la respetó. El que la humilló. El que la trató como un adorno, un accesorio sin valor. Ahora estaba ahí, esperando ser recibido. Valeria respiró hondo y esbozó una sonrisa. Déjelo pasar. Cuando Alejandro entró, ya no era el hombre imponente que ella recordaba. No había trajes costosos ni una expresión de superioridad en su rostro. Solo quedaba un hombre derrotado, un reflejo distorsionado de quien alguna vez creyó ser invencible. Necesito hablar contigo, dijo él con la voz rasposa, casi en un susurro. Valeria lo observó por unos segundos. Había esperado este momento. Lo había imaginado tantas veces. Pero ahora que lo tenía frente a ella, no sentía odio. Solo satisfacción. Adelante, Alejandro, dijo con suavidad. Bienvenido a mi mundo. Porque ahora, el poder era suyo. Alejandro se quedó de pie frente a Valeria, con los hombros caídos, la mirada perdida. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que una vez la humilló. Valeria, susurró, con la voz cargada de algo que sonaba casi como arrepentimiento. No tienes idea de lo que significa perderlo todo. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiándolo como si fuera un extraño. ¿Cómo podía un hombre ser tan ciego? Oh, Alejandro, exhaló, sin poder evitar una leve risa. Eso es lo único en lo que te equivocas. Se puso de pie con la misma elegancia con la que había aprendido a moverse en los círculos de élite que antes la menospreciaban. Ahora era ella quien dictaba las reglas. Tú me enseñaste lo que es perderlo todo, continuó, caminando lentamente a su alrededor. Me lo enseñaste cuando me convertiste en tu sombra. Cuando me hiciste sentir insignificante. Cuando me trataste como si no valiera nada. Alejandro cerró los ojos con frustración, pero no tenía cómo defenderse. Porque todo lo que ella decía era cierto. No pensé que harías esto, murmuró, mirando el suelo. Claro que no lo pensaste, respondió Valeria con un destello de ironía. Porque jamás me viste como una amenaza. Me subestimaste. Y eso, lo miró directo a los ojos, con una sonrisa implacable, fue tu error más grande. Alejandro soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Aceptarlo le costaba, pero sabía que era cierto. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. ¿Vas a disfrutar viéndome arrastrarme? Valeria sostuvo su mirada por unos segundos. Podría haberlo destruido aún más. Podría haberle negado cualquier oportunidad de levantarse. Pero ya no necesitaba hacerlo. Porque Alejandro ya estaba destruido. No, respondió con calma. No necesito verte arrastrarte. Se acercó, apoyando una mano en su hombro. No con compasión, sino con certeza. Ahora, Alejandro, eres libre de hacer lo que quieras con lo poco que te queda. Pero esta vez, sin mi ayuda. Sin mis sacrificios. Sin mi silencio. Se apartó, dándole la última mirada que alguna vez le dedicaría. Bienvenido a mi mundo. Y con esas palabras, Valeria se dio la vuelta y salió de la habitación. Porque la historia ya no era suya y de Alejandro. Ahora era solo suya. La mujer humillada había desaparecido. La mujer invencible había nacido. A veces la vida nos sorprende y nos da la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Pero la justicia no siempre ocurre como esperamos. Al fin y al cabo, cuando una relación llega a su fin, las verdaderas intenciones salen a la luz, y las sorpresas no siempre son buenas. Si quieres ver cómo un cruel exmarido intentó humillar a su mujer el día de su divorcio, pero acabó sin darse cuenta de un detalle que lo cambió todo, te dejo aquí, en la última pantalla,
Un video en el que descubrirás esta historia. No te lo pierdas. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.